Hola, buenas noches. Estoy revisando. Sí, tengo internet. Buenas noches. Qué bueno bueno, no sé para ustedes, pero a mí me da mucho gusto que otra vez es martes y que otra vez podemos estar juntos para estudiar la Biblia. La verdad que yo estudié de lo que quería hablar hoy desde, yo creo que al miércoles siguiente después de transmitir y he estado muy emocionada estudiándolo, repasándolo y con muchas ganas de quererles compartir lo que yo aprendí, lo que yo pude ver en esta lectura de la Biblia. Bueno, quiero preguntarles cómo van ustedes con su proyecto. Recuerdan que el proyecto de este año, el propósito de este año es acercarnos a Dios. Espero que sigamos todavía en este proyecto, que no lo abandonemos como lo hacemos yo, con las dietas, con el ejercicio, o con cualquier otro proyecto que muy, muy seguido fallamos. Este proyecto es más como de resistencia, no es tanto como de hacerlo bien, sino de permanecer. Este, la Biblia dice que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Entonces, pues me da mucho gusto que ustedes vengan aquí los martes o el día que tengan la oportunidad de ver el mensaje, que esta sea como su parte de acercarse a Dios, pero recuerden que también ustedes solos pueden acercarse, platicando con Dios, orando en cualquier momento del día. Ya saben que no tiene que ser una gran oración, una oración larga, palabras muy rimbombantes, simplemente es hablar con Dios. ¿Qué más? Pues tomándolo en cuenta en nuestra vida, dijimos que parte de acercarnos a Dios era reconocerlo como Dios y empezar a vivir conforme a sus reglas, conforme a su propósito. Entonces, eso también puede ser. Y también, pues, leer su Biblia. Si ustedes tienen una Biblia, lean su Biblia. No tienen que leer toda la Biblia porque, pues, cualquier libro, bueno, a mí no me encanta leer, nada más la Biblia, fíjense. Pero si tú ves un libro así como así de grande, tú te dices, ay, no, qué flojera. Pero no tienes que leerla toda, o sea, lee un poco de tu Biblia porque aquí es en donde vamos a conocer a Dios. Entonces, de esa forma también nos acercamos a Dios. Bueno, espero que todos vayan muy bien con su proyecto. Bueno, déjenme les cuento algo acerca de lo del proyecto. A mí antes me gustaba mucho ver videos de muchachas gorditas, que subían un video y en el título del video decía como de que, miren cómo cambió mi cuerpo en solo 3 meses o miren cómo cambió mi cuerpo en solo 6 meses. Y luego yo veía los videos y sí, las muchachas muy gorditas y luego se ponían a hacer ejercicios y luego ya subían su cambio. Y eso me emocionaba mucho. Guardaba todos los videos, nunca hacía el ejercicio. Pero comparo con eso la vida de los creyentes en Dios, que no se trata de mucho tiempo. O sea, tú no puedes decir, es que ahorita soy un pecador, ahorita estoy muy lejos de Dios, entonces tendrían que pasar años para que yo me convierta en una persona diferente. Más bien se trata de la disciplina, de querer, de acercarse y todo depende de Dios. Entonces, pues si caíste la semana pasada, la semana antepasada, hoy, ponte a cuentas, échale ganas a tu propósito y hoy es el último martes del mes, o sea, ya acabamos enero acercándonos a Dios, entonces ya nada más nos quedan 11 meses. Entonces, pues sigamos. Quiero, recordarles también que los demás videos, al menos este mes, van a estar guardados aquí en mi Facebook. Que este es el cuarto video, pero para que no se nos vayan a perder y si este es el primer video que ven ustedes y no entienden un poco el contexto, pueden ir, por ahí les voy a dejar en el comentario de este video, a un canal de YouTube que es exclusivamente para subir los videos de aquí. Entonces, no se tienen que suscribir, no tienen que darle like ni nada de eso, solo es para que estén ahí guardados los videos y y puedan verlos si se perdieron alguno o pues si ya lo vieron tarde, pues igual después, ¿ok? Bueno, creo que eso era todo lo que tenía que dar como de avisos o de antes. Una disculpa por el gorro, aquí no hace frío, pero como lo he traído todo el día, si me lo quito ahorita, mi pelo está muy aplanado. Así que bueno, nos vamos a aguantar el calor adentro de la casa. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer una oración para empezar. A pedirle a Dios que nos hable mientras nosotros nos acercamos a buscar en su palabra, ¿ok? Señor Jesús, te damos muchas gracias
porque hoy podemos estar delante de tu presencia, porque hoy podemos acercarnos a ti. Señor, queremos leer tu palabra creyendo que tiene poder, creyendo que nos quieres hablar, Señor. Y te pedimos que por favor, Señor, pueda ser entendible, que todo lo que leamos aquí, Señor, yo lo pueda transmitir de una manera fiel y que los que lo están escuchando puedan entenderlo. Tu palabra tiene poder para transformar las vidas. Tu palabra tiene poder, Señor, para cambiarnos. Tu palabra tiene poder para llegar hasta lo más íntimo de nuestro corazón, Señor, y transformar lo que tiene que cambiar. Ayúdanos a verte en este estudio de la palabra, a sentirte, a poder comunicarnos contigo, Señor, y que tu mensaje sea muy claro. Y que la conclusión, Señor, ni siquiera sea la que yo dé, Señor, sino que sea lo que tu palabra y lo que tu espíritu ponga en nuestro corazón, que seamos motivados, Señor, a ser transformados por ti. Te doy muchas gracias. Oro por las personas que van a ver este video el día de hoy, mañana o cuando les aparezca, si lo van a ver después en YouTube, cuando sea que lo vean, Señor, que el propósito sea cumplido, que el evangelio sea predicado en todas las naciones, Señor, y el mundo pueda darse cuenta y pueda volver con Dios, pueda reconciliarse una vez más contigo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, pues les digo que está emocionada de compartirles esta historia que está en la Biblia, en el libro de Juan. Quiero decirles primero que bueno, pues con el título del video, pues ya como que les revelé de qué se trata, ¿no? Dice, vete y no peques más. Ese es el título del video y es como que la conclusión, pero yo quiero contarles todo el momento en el que Jesús dijo estas palabras. Si ustedes tienen una Biblia, vayan conmigo a el libro de Juan en el capítulo 8 y vamos a leerlo. Dice la Biblia: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿en dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, pues ahora vamos a empezar a desarrollar este pasaje de la Biblia. Fíjense, aquí hay muchas cosas que me llaman la atención. Lo primero es cómo empieza el capítulo diciendo: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. El primer renglón, Jesús fue al monte de los olivos, es como la conclusión del capítulo anterior, pero nos entrelaza los capítulos, porque fíjense, en el capítulo anterior habla que el día anterior, de hecho, Jesús igual había estado enseñando la palabra, había estado predicando y ya había mucha gente que seguía a Jesús para este punto. Muchas personas estaban siguiéndolo, muchas personas les gustaba oír lo que decía, escuchar sus enseñanzas, pero para este tiempo también ya había división entre la gente del pueblo. Unos sí creían en Jesús y otros decían que no, que él no era el Cristo, que no podían estarlo siguiendo y buscaban ocasión para aprenderlo, buscaban una ocasión en atraparlo en algo para meterlo a la cárcel, para detenerlo.
Entonces, esa era la tensión que se vivía. Entonces, un día antes habían estado discutiendo y dice que al finalizar todos se fueron para su casa y Jesús se fue al monte. Bueno, en la Biblia nos habla de que Jesús varias veces fue al monte de los olivos, a orar, a predicar, desde ahí enseñaba, a pasar tiempo a solas con Dios. Pero fíjate que como cuando dice que ese día terminó y todos se fueron para su casa y Jesús se fue al monte, a mí me llama la atención de que Jesús tenía una agenda muy clara al venir aquí a la tierra. Su propósito era hablar todo lo que su padre le había dicho que hablara. Su propósito era predicar el evangelio, ¿no? Entonces, las personas estas que lo estaban buscando acusar, ellos querían como que tumbarlo, frustrarlo, detenerlo. Y a mí me gusta cómo Jesús no se gancha, no se pelea en ese momento, no busca demostrar, sí, sí soy el Hijo de Dios, sí, o sea, no, ahí termina la cosa y él se va para el monte, muy seguramente a orar, muy seguramente a pedirle al Señor fortaleza, sabiduría y poder para seguir hablando. Pero bueno, después de haber estado él en el monte, dice que ahora sí, a la mañana siguiente, él regresó con su agenda. ¿Me explico? No es como de que, ay, eso lo desanimó y dejó de dejó de predicar el evangelio, dejó de anunciar el reino porque pues ya no estaban creyendo. No, él siguió con la agenda porque él vino a hacer, a predicar el evangelio. Es el propósito con el que su padre lo envió y él vino a obedecer. Entonces, qué bueno que obedeció, porque gracias a que él obedeció, tú y yo estamos hoy aquí. A la mañana siguiente, dice, fue al templo y volvió a hacer lo que siempre hacía. Sentado él, les enseñaba. Y ahora este es el otro punto que me llama mucho la atención. Todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo, todas las personas, muchísima gente, todo el pueblo. Jesús reunió a todo el pueblo. O sea, él no los llamó, ¿no? O sea, su presencia convocaba a muchas personas. Entonces todos vinieron, pero fíjate qué interesante. Todos venían y todos querían escucharlo, pero no todos creían en él. Nosotros nos podemos acercar a Dios. Hay mucha gente que se acerca a Dios. Hay mucha gente que les gusta escuchar la palabra de Dios, que le gusta, es que los cristianos oran muy bonito, los cristianos cantan muy bonito, o hablan bonito, no sé, o de repente nos gusta escuchar ciertas cosas, pero hay personas que solo se acercan, pero no lo siguen, ¿sí? Fíjate, vamos a ver aquí. Dice que todo el pueblo estaba ahí y él les estaba enseñando y lo dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y la pusieron en medio. Imagínate la escena. Jesús estaba pues haciendo lo suyo, ¿no? Enseñándoles acerca de la palabra, acerca del reino de Dios. Y luego de repente vienen estos dos grupos de personas que eran los mismos que le habían estado haciendo pleito el día anterior, haciendo un escándalo, ¿no? Porque imagínate, era como pues sí, era un escándalo encontrar una mujer adulterando. Dice que la agarraron así, tal como estaba, y la trajeron. Entonces, imagínate todas las personas que estaban ahí en el templo, para empezar en el templo, cómo se quedaron, ¿no? Desde las reacciones, las voces, los murmuros, de que todos, y luego estos hombres, yo no creo que hayan venido tranquilos, ¿no? Venían enojados porque su intención era prender a Jesús, ver qué hacía, qué decía, provocarlo. Entonces venían enojados, no, me imagino cómo trataron a la mujer, cómo la traían, no creo que la hayan traído con cariño de que véngase, venga, vamos a ver qué dice Jesús. Claro que no, seguramente la trajeron jaloneando, arrastrando, golpeando, maldiciendo y haciendo demás burlas con ella o maltratos. La trajeron y la pusieron enfrente de Jesús, como de que mira, dato curioso, no trajeron al Señor porque para adulterar se ocupan dos personas. Pero bueno, la mujer fue la que trajeron. Entonces dice que le dijeron a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y era como que lo que querían usar ellos para que Jesús dijera, no, pues yo les digo otra cosa, y entonces ellos decir, es un blasfemo, ahora sí, vamos a agarrarlo y prenderlo, y no. O querían que les dijera, sí, querían escuchar la voz de Dios, pero no con una intención de obedecerlo o de seguirlo.
Querían probarlo y tentarlo. Como hoy día hay mucha gente que se sigue acercando a escuchar lo que dice la iglesia para decir, ¡ay, qué fuerte! ¡Ay, no, sí! Pero ¿a poco tú no haces esto? ¿A poco tú no? ¿Sí? No con la intención de aprender, de crecer, de arrepentirse, sino de estar probando. Entonces, dice que para ese punto, pues obviamente Jesús ya no estaba enseñando, ¿eh? Llegaron y hicieron un alboroto ahí en medio. Entonces dice que para ese punto, en lo que ellos estaban haciendo su drama, él estaba inclinado, escribiendo así en la tierra con su dedo. Entonces dice que como ellos le siguieron insistiendo, oye, pero tú qué dices, lo estaban hostigando, dice que él se incorporó, o sea, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando las personas escucharon este mensaje, fíjate, yo quiero que, dice que él después se inclinó y siguió en la tierra escribiendo, pero fíjate lo que pasó en la vida de las personas. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A ver, estaban en el templo, y al templo había venido todo el pueblo a escuchar a Jesús, ¿verdad? Y luego llegaron escribas y fariseos con esta turba a traerlo de la mujer, y Jesús dio su palabra, dio no su opinión, sino lo que era la verdad. La palabra de Dios es la verdad, y él dijo, el que de ustedes no tenga pecado, pues empiecen, tire las piedras. Y dice que uno a uno, pero no solo los escribas y no solo los fariseos, uno a uno de todos los que estaban en el templo estaba lleno de todo el pueblo. Todos empezaron a ir, ¿pero por qué? Porque, claro, su conciencia les dijo, oye, a lo mejor tú no adulteras, pero, y tú haces esto, y tú haces lo otro, y tú haces lo otro. Y te voy a decir por qué pasó esto, y por qué te pasa a ti, y por qué me pasa a mí. Porque Dios nos creó a todos con un sentido de justicia dentro de nosotros. Porque Dios creó dentro de nosotros, puso el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Porque todos nosotros sabemos cuando pecamos, cuando estamos haciendo cosas que están diferente a lo que Dios ha mandado y establecido, cuando estamos viviendo una vida contraria a sus mandamientos. Entonces, una cosa es que tú y yo lo sabemos, porque tú y yo lo leemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, pero imagínate, es la palabra de Dios dada por Dios a la vida de ellos. Imagínate el impacto de que la voz de Dios te está diciendo, les dijo a ellos, oye, si tú no tienes pecado, avienta la piedra. Pero definitivamente dentro de ellos, claro que saltó algo y era su conciencia, pero no, esa conciencia no despertó sola, esa conciencia la despierta el poder de la palabra de Dios. Así que si tú hoy sabes que tienes pecado, si tú sabes que has vivido una vida alejado de Dios o has cometido pecados últimamente, el la esperanza para tu vida no es que tú vas a cambiar, es que tú te sigas exponiendo a la palabra de Dios, que vengas, que escuches, que vayas a una iglesia, que leas la Biblia, y la palabra de Dios tiene el poder no solo para decirte, oye, estás pecando, y que tu conciencia se vea turbada y diga, oh, sí es cierto, pero tiene el poder para transformarte y para ayudarte a dejar de pecar. Otra cosa que me llama la atención es que dice que todos acusados por su conciencia, se les puso aquí su pecado, lo vieron clarito y lo reconocieron y dijeron, yo sé que estoy haciendo esto mal. Pero ¿sabes qué? Decidieron irse. ¿Me explico? Estaban delante de Dios, del Dios Todopoderoso, de Jesucristo, el único que tiene poder para perdonar pecados y dar vida eterna. Y estas personas vieron su pecado, se espantaron y dijeron, adiós, no vamos a apedrear a nadie, pero tampoco queremos que nuestros pecados sean puestos en evidencia. Cuando Jesús se levantó, vio a la mujer nada más.
Y le dijo, oye, ¿dónde están? Se fueron, Señor. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ninguno de ellos te condenó? Y ella dijo, ninguno. Y Jesús que es el único que tiene poder para condenar, decidió perdonarla. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Otra vez, la palabra del Dios Todopoderoso llegando a la vida de una persona. Que yo no estoy defendiendo a la mujer, obviamente, claramente, porque lo dice la palabra, también había pecado. Y sí, era digna de muerte conforme a la ley de Moisés. También había pecado. Pero en medio de su vergüenza, en medio de su condición de haber sido expuesta, imagínate cómo llegó esta mujer delante de Jesús y escuchar una palabra que le dio esperanza, una palabra que le dio vida, el Dios Todopoderoso perdonándote, limpiándote. Y eso yo lo puedo decir como testimonio. No solo te dice te perdono, te perdona, te limpia, te cambia, te da una nueva vida, limpia tu conciencia. No es que no te acuerdes lo que hacías, te acuerdas, pero te acuerdas con agradecimiento, te acuerdas con amor, te acuerdas con Dios me sacó y ni siquiera pasó tanto tiempo. Tal vez ayer yo estaba así, tal vez el mes pasado yo estaba así. En mi caso, yo al año antepasado estaba así. Pero en el momento en el que yo me rendí a Dios, no pasó, o sea, en una oración, yo me arrepentí de mis pecados. Confié en Jesús, que es el único que tiene poder para perdonar pecados. Creí que me limpió de mis pecados y Él me dio vida nueva. Tengo gente conocida de esas fechas que me habla, que me busca y que quiere platicar conmigo y me dicen, ¿de verdad ya no eres igual? ¿De verdad ya no haces lo que hacías? Es que no puedo creerlo. ¿De verdad ya no hablas lo que hablabas? ¿Ya no haces esto? ¿De verdad eres cristiana? La obra y el poder de Dios en la vida es evidente y es notorio y no tuvo nada que ver conmigo. Yo solo me arrepentí, yo solo reconocí que estaba frita, que estaba caminando en contra de Dios. Y mira, el Señor me devolvió una vida nueva, me empecé a acercar a la iglesia, no he dejado de ir a la iglesia desde entonces. Puedo orar todos los días, puedo acercarme con una tranquilidad a la presencia de Dios todos los días y orar, saber que tengo esperanza. Puedo salir de aquí pensando que tal vez me atropellen, me aplasten, me resbale con una cáscara de plátano y muera. Y no importa porque yo voy directamente a su presencia. Esa paz, esa reconciliación con Dios es lo que sintió esa mujer en ese momento. ¿Qué le iba a valer la pena que la hayan arrastrado y que la haya visto todo el pueblo? Ya eso ya no importaba. El Dios Todopoderoso, Jesucristo, el que tiene poder para perdonar pecados, le había perdonado. Pero eso solo es parte del mensaje que le dio Jesús. También le dio una orden, un mandamiento. Y ese mandamiento también te lo da a ti y a mí. Una vez que hemos sido limpiados por el Señor, una vez que hemos sido perdonados. Y acuérdate, el perdón no se mide porque, a mí me perdonó poquito porque yo nomás era mentiroso, o a mí me perdonó poquito porque yo nomás era borracho, o a mí me perdonó poquito más porque yo sí era matón, o a mí me perdonó mucho porque yo era adúltera. No, en eso no se mide el perdón o el pecado. El pecado es igual todo, porque es haber ofendido a un Dios justo. Esa es la gravedad del pecado, haber ofendido a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios poderoso, a nuestro Creador, haber atentado contra su obra preciosa que fue habernos creado para Él, haberlo olvidado y haber vivido para nosotros, para darnos gusto y para lo que me pida la carne y para lo que yo quiero hacer y yo voy a hacer esto y haberte olvidado de Dios. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Y si nosotros entendemos que ese es el pecado y venimos al Señor y nos arrepentimos y Él nos recibe, lo vimos la segunda semana, y Él nos perdona y Él nos justifica, nos hace, nos declara justos delante de Dios, nos perdona ese pecado, nos lo quita, nos limpia, nos hace nuevas criaturas.
La indicación es la misma, no peques más. ¿Quién va a querer volver a embarrarse de pecado? ¿Quién va a querer volver a alejarse de Dios cuando ya estuviste lejos? Estabas mal. No tenías más que una esperanza de una eternidad lejos de Dios en el infierno, porque eso es real. Entonces, cuando vienes a Dios, cuando eres cristiano, no es que te lavaron el cerebro, no es como que, ay, ya tienes que ir a la iglesia siempre, ay, siempre quieres hablar de Dios nomás, o ay, siempre quieres estar leyendo la Biblia, o eres aburrido, o ya no te juntas, o ya no haces esto. No se trata de eso, es que cuando has entendido la salvación, cuando has entendido que Dios te perdonó, cuando has entendido que Dios te rescató de una eternidad sin Él, te salvó y te está dando una oportunidad. Es que tú, si eres inteligente, no quieres volver a eso, no quieres perder tu comunión con Dios. ¿Por qué perder algo tan grande? ¿Por qué perder algo tan bueno? ¿Por qué dejarlo? Entonces, si hemos sido limpiados, a lo mejor a nosotros no nos trajo nadie arrastrándonos, gracias a Dios, y nadie expuso así abiertamente nuestro pecado, gracias a Dios. Porque el pecado trae vergüenza. Porque si tú sabes lo que has hecho, si la palabra de Dios ya te lo ha puesto así a tu conciencia como a esos hombres, el pecado trae vergüenza, el pecado trae más deseos de alejarse de Dios. El pecado trae culpa. Pero si a nosotros el Señor ya nos limpió, ya no tenemos nada de eso. Podemos acercarnos confiadamente a su presencia. Dice la palabra del Señor que ahora somos hijos, ahora somos ovejas, ahora somos salvos, ahora tenemos una esperanza de vida eterna. Ahora el Dios del cielo escucha nuestras oraciones. Ahora el Dios del cielo nos conoce. Somos conocidos de Dios. Nos ama, nos ayuda, nos protege, nos respalda, es nuestra torre fuerte alrededor de nosotros, está atento al clamor nuestro, dice que su ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Es nuestro proveedor, es nuestro ayudador, es nuestro abrazo cuando estás triste, cuando estás solo, cuando estás enfermo y te pones chipil. Él es nuestro todo. Así que muchas personas se acercan a Jesús, muchas personas quieren escuchar lo que Él dice, pero no todos vienen con la intención correcta. Algunos solo van de paso, algunos solo van a oír, otros solo van a ver y probar y tentar, a ver si es cierto, o cómo debatir. Tú les hablas algo de la Biblia y dicen, no, yo creo que fue así, yo creo que fue allá, y no están interesados en Jesús. Pero recordando lo de la semana pasada, sus ovejas, los que Él quiere que sean salvos, sus ovejas oyen su voz. Y Él nos conoce, nosotros lo conocemos y lo seguimos. ¿Cómo lo seguimos? Haciendo su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En la Biblia. Aquí vamos a encontrar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero hay una forma muy sencilla de saber también su voluntad, que esa te la dicta también tu propia conciencia y tu propio corazón. Hay un texto que dice, dejen la mentira y ahora adopten la verdad. El que hurtaba, no hurte más. Yo estoy completamente segura que para este punto Dios ya te mostró cuál es tu pecado. Entonces, el que hace esto, deje de hacerlo. Y tú dices, porque a mí también me pasó. Pero ¿cómo? Han sido años. ¿Cómo? O sea, yo tenía otra forma de hablar, otra forma de comportarme, era otra vida. Y era cansado porque era doble vida, porque pues enfrente de mis papás o enfrente de mi familia era otra persona y acá era otra. Y yo decía, ¿cómo? Para mí es imposible cambiar. Y yo tenía razón. Y si tú estás pensando eso, tienes razón. Para nosotros es imposible. ¿Pero qué crees? El Señor que da su palabra, y su palabra tiene poder y su palabra es la que transforma. Su Espíritu Santo que está dentro de nosotros los que hemos creído,
es el que hace que tú seas transformado. Yo fui honesta y le dije, Señor, yo no puedo. Mira, yo tendría que dejar de hablar con estas personas. Pero pues tú sabes que yo soy débil, o sea, soy personas con las que hablo diario. Dame tú la fuerza. Y tomé, ¿cómo se dice? Acciones, cosas muy prácticas. Empecé a bloquear gente. Algunas de ustedes tal vez ya estén desbloqueados porque pueden ver esto. Y ustedes saben, gente, y si me conocieron del pasado, saben cómo era yo. Pero yo estoy contenta porque tienen también la oportunidad de ver que ahora soy una persona diferente. Y espero con todo el corazón que ustedes también sean transformados. Empecé a bloquear personas que en ese momento me iban a perjudicar porque podían hacer que mi fe fuera débil y me iban a alejar de mi propósito. Empecé a cambiar, ya dejé de frecuentar lugares que antes frecuentaba, dejé de hablar de temas que antes hablaba y dije, Señor, yo necesito conocer tu palabra para hablar de esto y dejar de hablar sonceras. Y eso fue lo que hice, empecé a leer la Biblia. La palabra de Dios es viva, tiene poder, llega hasta el corazón y transforma. A mí me gusta mucho compararlo como con una cubeta. Cuando tú la llenas, esa cubeta, ponle que tú tienes agua del trapeador ya sucia, ¿no? Así está en nuestra vida cuando tiene pecado. Pero cuando tú la llevas a la llave y la dejas abierto y se te olvida, se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar y empieza a tirarse toda el agua sucia, al punto de que el agua que queda en la cubeta ya es agua limpia. Eso pasa cuando tú y yo nos acercamos a Dios. Acércate como estés, cochino, lleno de pecado, no importa. Y dile al Señor, Señor, yo no puedo. Lléname tú de tu presencia, lléname tú de tu palabra y empieza a leerla. Empieza a orar y todo eso va a empezar a sacar la suciedad que hay en ti. Nuestro Dios es el más grande, nuestro Dios es el más poderoso. No hay nada que pueda. ¿Tú crees que una forma de vida detiene a Dios? No. ¿Tú crees que tu pecado que tiene 5 años, 10 años, detiene al Dios Todopoderoso? No. Y yo estoy convencida que si Dios te está permitiendo acercarte en este tiempo, es porque tiene un propósito contigo. Y a lo mejor su propósito, no hablo de que tengas que ser pastor, predicador, evangelista. Su propósito es, oye, darte vida. ¿Cómo estás viviendo ahora? Quiero que tengas vida y quiero que tengas esperanza y quiero que un día estés conmigo en el cielo. Así que, wow, no sé ustedes, pero a mí me encantó la historia de hoy. Espero que ustedes también. Y me emociona mucho más que aplica para nosotros. Acuérdense siempre, muchos son los que nos vamos a acercar. Muchos son los que vamos a querer oír la voz de Dios, pero el Señor dijo, no, todos los que me dicen Señor, Señor son los que hacen la voluntad de mi Padre, los que me siguen, y seguir es obedecerlo. Y aquí la instrucción de hoy es muy clara, vete, pero ya no peques más. Y hoy quiero hacer algo diferente que a lo mejor no hemos hecho, pero yo espero que para este punto, quienes vean el video en cualquier momento, no sé, puedan necesitar esta oración. Y si tú necesitas, oye, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo arrepentirme, yo no sé cómo, pues yo te voy a ayudar hoy a orar, ¿sí? Entonces, nada más, no es porque mis oraciones sean poderosas, o sea, las mías, no, porque tengan algo de diferente, no, es solamente para mostrarte lo sencillo que es acercarse a Dios, ¿sí? Entonces vamos a hacer una oración como para arrepentirnos de nuestro pecado, para reconocer nuestra maldad, para reconocer que necesitamos a Dios y para pedirle su ayuda. Así que me acompañan, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy en este tiempo, en el 2026, tú hablas a nuestras vidas. Nos sacas como de esta forma de vida tan normal que hayamos estado teniendo, Señor, pero algo dentro de nosotros nos ha estado llamando, tal vez es nuestra conciencia o el espíritu que tú estás despertando dentro de nosotros para buscarte. Hoy queremos, Señor, reconocer que hemos pecado, que ese pecado nos alejó de ti, Señor, que el pecado más grande es haber tomado decisiones sin siquiera tomarte en cuenta. Te ofendimos de tantas formas.
Hemos cometido pecado y hay maldad dentro de nosotros, Señor. Y la única forma de ser limpios es creyendo en Jesucristo como tu Hijo y creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador, que con su muerte Él limpió nuestros pecados, Él nos lavó y Él nos reconcilia contigo, dándonos esta nueva oportunidad de acercarnos a ti y hacer las cosas bien. Señor, perdona nuestras maldades. Acéptanos una vez más como hijos tuyos, Señor, como ovejas tuyas, y ayúdanos para hacer tu voluntad. Tú sabes qué tan difícil puede ser, Señor, para quien está viendo este video, lo que tiene que hacer o lo que representa el cambio de vida, Señor, lo que tenga que dejar. Yo oro para que tú les des fuerzas, Señor, para renunciar al pecado, para no pecar más, que sean más grandes los deseos de obedecerte, que no seamos como esas personas que escucharon el mensaje y mejor se fueron porque vieron delante de ellos toda su maldad. No, Señor, si tú nos estás mostrando el pecado delante de nosotros y nuestra conciencia nos acusa, que podamos venir hoy corriendo a ti y decirte, sí, perdóname a mí, perdóname y ayúdame a hacer tu voluntad. En tus manos los pongo, Señor, cada persona que pueda ver este video en donde quiera que esté, Señor, el que hace el poder, el que hace la obra, el que es poderoso eres tú y tu palabra. Convéncelos y ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues qué bueno es poder tener ya un mes de acercarnos a Dios. Ya van 4 semanas y esperemos seguir así, que nos sigamos acercando a Dios y que vayamos creciendo. No hablo de números, no quiero yo, ya les había dicho, yo no quiero ser famosa y menos con estas fachas. Yo lo que quiero es compartirles el evangelio, que lo que el Señor ha hecho en mi vida motive a otros a, oye, yo también quiero esto, y después ver muchas vidas de ustedes cambiadas y que ustedes mismos estén hablando a otros de lo que Dios hizo. Ese es el propósito con el que Dios nos creó, que anunciemos de Él, que hablemos de Él. Entonces, pues sigamos buscando al Señor, sigamos nuestro propósito, no pequemos más, Él nos ayuda. Dice la Biblia que Él juntamente con la tentación siempre nos da la salida. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por escuchar, y a quien lo vaya a ver después, recuerden que les voy a dejar por aquí el enlace para YouTube, y si no han visto los demás videos y quieren verlos o quieren compartirlos con alguien que no ha escuchado de Jesús, háganles ese favor. Que Dios les bendiga. Adiós.